A ver. Hoy es 1 de marzo del 2021 y hoy empieza la segunda parte, capítulo número 7, el verdaco arrollador. El barrigudo humano, nacido Waldo Lidlebaum unos 35 años atrás, se enorgullecía de su habilidad para reconocer y aprovechar una oportunidad cuando se le presentaba. Por ejemplo, su más reciente ocupación, ejercida desde hacía menos de 12 horas, la pronosticación. De hecho, tenía mucho en común con su anterior profesión, practicada durante 2 semanas, la de bardo. Ambas tenían potencial para proporcionar un gran prestigio y el estilo de vida asociado a la circunstancia. En ocasiones aseguraban el patrocinio de señores acaudalados o procuraban invitaciones para asistir a una corte. En el peor de los casos, originaba buenas ganancias en la calle y posadas con la gente corriente. Una vida cómoda y agradable era lo que Waldo buscaba. Después de todo, estaba en su derecho, ¿no? Esto no puede ir más atrás. Adiós, un momentito. Perdóname. ¿Por qué estás tan...? Te quieto. Ay, señor. Tú has de ser discreto. Eso. El avaricioso y antaño latero, chantajista, ladrillero, marinero, titiritero había alcanzado recientemente la profesión de bardo después de ver actuar a uno de estos dos juglares, muy bien vestido, por cierto, y obtener una entusiasmada acogida, así como montones de dinero, en el alcázar de Telgal, en el norte. A lo largo de todos los años de su mediocre vida, contemplando con envidia la deferencia otorgada a aquellos de noble cuna, adoptado un estilo de vestir y de hablar como la nobleza podía proporcionarle el respeto que ansiaba. Por desgracia, el respeto no llena un estómago vacío. Sin embargo, Waldo había pensado que el respeto profesional, unido a abultadas recompensas monetarias, le daría todo cuanto pedía de la vida. Decidió que unas ropas extravagantes y un nombre rimbombante y un par de historias eran cuanto precisaba para alcanzar el éxito y la prosperidad como trovador. Aquella misma noche nació el caballero del Bridge Findington y el nombre que había adoptado como mayordomo, Héctor Smithson, desapareció para siempre. Valiéndose de ciertos conocimientos adquiridos durante la práctica de una de sus primeras profesiones, Waldo escamoteó finos atuendos de su patrón, entre ellos el jubón y las polainas verdes que ahora vestía. Asimismo, se había proporcionado de varios objetos valiosos del feudo, pues sabía que el producto de su venta le permitiría vivir sin estrecheces hasta que se estableciera como bardo. Por desgracia, el proceso le llevó mucho más tiempo de lo que esperaba y superó las provisiones económicas calculadas. Repitió las historias que había oído relatar al bardo en el alcázar de Tergal, pero en su caso no tuvieron nunca la misma buena acogida. Culpó de ello al público, los granjeros y demás gentuza ante los que se veía obligado a actuar,
no eran lo bastante refinados para apreciar la clase de historias que divertían a los nobles del alcázar de Telgar. Con todo, estaba seguro de que alcanzaría el éxito cuando acertara a delatar la historia adecuada en el auditorio adecuado. En los últimos tiempos, no obstante, Waldo había empezado a sospechar que tal vez la profesión de bardo no era tan sencilla como parecía. Quizá hacía falta tener talento. Quizás él no lo tenía. Quizá lo cierto es que era pésimo. Ni siquiera era capaz de arrancar un aplauso en una tienducha de bebidas en una ciudad palurda como Solace. Y entonces, como regalo caído del cielo, conoció un calderero que poseía un brazalete mágico y una lengua larga. Tras dejarlo sin sentido con un golpe la noche anterior, Waldo se escabulló a toda prisa de Solace. Recorrió los 8 kilómetros que lo separaban de Kekili bajo la luz de la luna y después acampó junto al camino, en el extremo norte del poblado. Reanudó la marcha muy temprano y se encaminó hacia el puerto más próximo del Nuevo Mar, a fin de poner la mayor distancia posible entre él y el malhadado calderero, cuanto antes. Sin embargo, el primero que se ofreció a llevarlo en su vehículo fue un granjero que no se dirigía a la costa, sino a su ciudad natal, un lugar remoto llamado Tantallón, situado a cierta altura en las montañas de la muralla del este. En dicha ciudad, y no por casualidad, terminaba la calzada. El granjero además tenía que hacer una parada en el camino, puesto que no le gustaba mucho los veleros, a decir verdad, les tenía miedo. Waldo decidió que una ciudad remota era un sitio tan bueno como otro cualquiera para un pronosticador que buscaba una vida cómoda y anonimato, al menos por el momento. Además, su norma era no de usar jamás cualquier cosa que fuera gratis, y ello incluía un paseo en carro. Igual sí. Si lo pongo al revés, bueno, da igual. En el pescante del vehículo había sitio solo para una persona, por lo que Waldo hubo de viajar encaramado sobre los ásperos sacos de alpillera llenos de nabos. A despecho del incómodo y duro asiento, cogió el mágico brazalete de cobre con gesto satisfecho y se dijo: creo que mi suerte está a punto de cambiar. Guardó la joya en su petate para más seguridad. Se declinó sobre los nabos y en silencio dio las gracias por su nueva fortuna al infortunado calderero. Tras una hora de traqueteos y sacudidas, el carro llegó a un pequeño pueblo. Valle del Cuervo, informó el granjero, al tiempo que tiraba de las riendas para frenar el vehículo ante la tienda de comestibles. En la plaza del pueblo, del Brige, bajó de un salto para estirar las piernas. Se sacudió el polvo del camino pegado a su jubón verde. ¿A qué distancia está Tantallón?, preguntó. El granjero torció el gesto al cargarse a la espalda uno de los sacos de nabos. No estoy muy seguro. A 13, no. A 16 kilómetros al norte. La calzada es más abrupta de aquí en adelante y hay que viajar despacio. Sin más, el granjero entró en el almacén y empezó a negociar el precio de su mercancía con el tendero. La vista de alimentos frescos hizo que el estómago de Del Brige rugiera y el hombre chasqueó los gruesos labios, recordando el adagio que regía su vida: nunca compres lo que puedas robar. Echó una rápida ojeada alrededor y cogió un trozo de queso cremoso de los mostradores de venta situados en el exterior del establecimiento. Tras olisquear el fuerte aroma del queso para dar su aprobación, lo echó dentro de su bolsa a fin de tomar un tentempié durante el trayecto. A continuación, cogió un par de manzanas golundianas rojas y brillantes
y engulló cada una en 3 hambrientos bocados. Poco después, el granjero salía del almacén y subía al pescante. Delbridge se acomodó en el montón de sacos, ahora más reducido pero todavía duro, y meditó sobre su futuro inmediato mientras abandonaban el pueblo por el lado norte, en medio de traqueteos. Delbridge dirigió una mirada taciturna a lo que el granjero había llamado con gran optimismo calzada. Más bien parecía un camino de cabras, repleto de baches. Lo primero que haría cuando llegara Tantalón, decidió Delbridge, sería cambiar de imagen. Los adivinos vestían ropajes flamantes y llamativos y se cubrían con esa especie de pequeños gorros extraños que no eran otra cosa que trozos de tela enrollados en la cabeza. También tenían nombres poco corrientes, como Omar-Dikal o Onsi. Se decidió por Omar-Dikal. Omar-Dikal el omnipotente. Miró a su alrededor. Los árboles empezaban a retoñar y los pequeños y verdes brotes se asomaban entre la corteza. La belleza bucólica del paisaje pasó inadvertida a Delbridge, amodorrado por el templado sol primaveral y el balanceo y traqueteo del carro sobre el accidentado suelo del camino. El bardo, convertido en adivino, se recostó en los sucios sacos y se quedó dormido. Fue sacado de su sueño con brusquedad al cabo de un rato, cuando las ruedas del carro toparon con una gran piedra en la senda y el vehículo dio un salto. Delbridge se volvió para mirar al frente, pero todo cuanto vio fue la espalda y la cabeza del granjero. Se esforzó por ponerse de rodillas sobre los sacos. Coronaban la cima de una colina y era evidente que habían dejado atrás las estribaciones y se habían internado en las montañas. Al fondo, cobijada en un pequeño valle envuelto ya en las sombras proyectadas por las montañas, se divisaba una población de extensión semejante a Solace. Tantallón, a pesar de que aún no había anochecido, se veían entre los árboles el palpadeo de linternas y el aire traía el olor a leña quemada en las lumbres de los hogares. Un arroyo caudaloso y frío corría desde el oeste, donde se encontraban los picos más altos de la cordillera. Y allí, alzándose majestuosamente sobre un altozano rocoso en la orilla opuesta del arroyo, se hallaba una imponente fachada de piedra, con altos torreones, atalayas y barancadas que la luz del ocaso teñía de púrpura. ¿Qué es eso?, preguntó Delbridge al granjero, que azuzaba el tiro para que continuara por el camino serpenteante que descendía al valle. El castillo de Tantallón. ¿Quién habita en él? Delbridge estaba intrigado. Por lo visto, dijo el granjero, lanzándose muy animado al chismorreo, pertenece a un caballero de Solamnia, cuya familia, si se da crédito a lo que se cuenta, abandonó aquella región poco después del cataclismo, cuando se inició la persecución de los caballeros. Nuestra provincia de Abanasinia, como recordarás por las lecciones de historia, se encontraba también inmersa en el caos. Por consiguiente, cuando el antepasado del actual caballero y su séquito de hombres armados llegaron exiliados aquí, trajeron con ellos cierta ley y orden. Todos los supervivientes del cataclismo
que se encontraron fueron organizados y bien dirigidos, de modo que la familia y cuantos estaban a sus órdenes prosperaron, incluso en tiempos difíciles. La fortuna familiar no sufrió merma alguna. El semblante del granjero se iluminó, orgulloso por su comunidad. El linaje de los Coulston ha vivido de manera ininterrumpida en ese castillo que domina la ciudad. Desde el primer Lord Coulston que se estableció en la comarca hace más de 300 años. Llegaron a la población y Delbridge los sorprendió descubrir que un lugar tan aislado fuera tan próspero. Las calles estaban pavimentadas y sin el menor rastro de basura. Los edificios estaban enjalbegados y las piedras pulcrantes encajadas y aseguradas con argamasa. Los tejados eran sólidos y estaban bien conservados. Eran escasos los edificios comerciales o privados que no lucían en las ventanas cristales de colores u opacos. En resumen, parecía el pueblo de un cuento de hadas. Delbridge llegó a la conclusión de que semblante prosperidad solo podía significar un buen augurio para él. El carro se frenó de repente en las afueras del lado sur de la ciudad, delante de una posada de aspecto alegre, cuyo letrero identificaba como el Verraco Arrollador. Un dibujo representaba a un enorme verraco que atravesaba una puerta hecha añicos en tanto que un hombre dormitaba tranquilamente sobre su lomo. Unas jardineras recién plantadas adornaban las dos ventanas, enmarcadas en el interior por cortinas blancas fruncidas. Final del trayecto, anunció el granjero. Delbridge le dio las gracias y saltó del carro para echar una ojeada a la posada. Aquel era un sitio tan bueno como cualquier otro para enterarse de lo que ocurría en Tantallón, y Delbridge necesitaba comer y un lugar donde dormir. Sin embargo, aun cuando la gente estaba siempre dispuesta a dar información gratis, no ocurría otro tanto con el hospedaje y la comida. También era un buen sitio para poner a prueba las dotes del brazalete, algo que debía comprobar antes de invertir dinero en un nuevo vestuario. Delbridge buscó en su astrosa bolsa de dinero y sacó el brazalete. Se estrujó la mano en cuanto le fue posible y al cabo logró ponerse el estrecho brazalete de cobre sobre la carnosa muñeca. ¿Para quién lo hicieron? ¿Para un duendecillo?, protestó al hincársele en la carne. Desde luego no tendría que preocuparme por perderlo de manera accidental, ya que incluso dudaba que pudiera volver a sacárselo. Mientras empujaba la puerta de la posada, hizo una pausa al llamarle la atención un pergamino, evidentemente nuevo, que estaba clavado en la madera. Era alguna clase de anuncio oficial. Apenas había luz y Delbridge tuvo que acercarse para leerlo. Audiencia real. El día tercero del Yultgrim 344, su señoría el caballero Coulston oirá y juzgará agravios, súplicas y solicitudes de favores de sus leales súbditos. Todos aquellos que deseen una audiencia con su señoría deberán presentarse en las horas comprendidas entre el amanecer y el inicio de la ronda vespertina. A ver, deja de obstruir el paso en la puerta, grandísimo zopenco. Entra o sal, decídete. Delbridge parpadeó desconcertado y se apartó a un lado. Sus ojos se posaron en un tipo colérico, de nariz aguileña, que lucía un delantal blanquísimo. Al parecer era el tendedero. Quiero decir, lo siento, estaba leyendo el anuncio que hay en la puerta, tartamudeó Delbridge. El posadero frunció el entrecejo. Bueno, pues ciérrala. No estoy dispuesto a caldear la calle. Delbridge recobró su compostura habitual. Te pido disculpas, buen hombre. Irguió la espalda
y se alisó la parte delantera de su jubón de terciopelo que ceñía su voluminoso tronco. Pero el hombre ya había vuelto a su trabajo en el interior de la taberna. Delbridge se internó en el establecimiento aún antes de que la puerta se hubiese cerrado del todo. La sala era acogedora y cálida, con una tenue nubécula de humo suspendida en el aire. Otros 8 parroquianos se sentaban en torno a varias mesas. La mayoría parecían ser jornaleros o artesanos, pero 2 eran sin duda soldados. Una pequeña lumbre ardía en la chimenea, justo en la medida precisa para la época del año. Los 8 hombres interrumpieron las conversaciones para ver quién había entrado. El tabernero apenas había tenido tiempo de pasar tras el mostrador cuando, al levantar la vista, se encontró con que el hombre con quien acababa de hablar en la entrada estaba ya al otro lado de la vara. Echó un rápido vistazo a la puerta y después contempló a Delbridge con ojos entornados. ¿Buscas algo, forastero? Nada, te lo aseguro, contestó Delbridge procurando adoptar una expresión sorprendida. Solo quiero discutir un pequeño arreglo económico contigo. No doy albergue gratuito. Una vez aclarado el asunto, el tabernero volvió a ocuparse de su trabajo tras la vara. Delbridge se llevó la mano al pecho. Cielos, nunca busco conseguir algo gratis. ¿Mencioné la palabra gratis? Creo que no. Lo que propongo es una transacción comercial legal. Yo obtengo algo y tú obtienes algo. Como muy inteligentemente has supuesto, todo cuanto quiero es cenar y un cuarto para pasar la noche. A cambio, tendrás mis servicios durante la velada. El tabernero le sebló con desdén. ¿Y qué es lo que haces? Espera, déjame adivinarlo. Cantas, bailas, relatas cuentos, y a cambio de eso tengo que alimentar y cobijar a alguien que come como un cerdo y ronca como un artefacto mecánico de asalto. Se sonó la aguileña nariz en el borde del delantal blanco. Lo siento, forasteros, no necesitamos un espectáculo. ¿Por qué no lo intentas en la posada El Ganso Tambaleante un poco más adelante, en esta misma calle? Varios parroquianos lo pierden a reír ante los insultos del tabernero, pero Delbridge se mantuvo imperturbable. En lugar de encresparse, adoptó una postura tan erguida como le fue posible. No soy un simple artista ambulante, soy un oráculo. Tengo el don de ver y predecir el futuro. La sala resonó con un coro de abucheos y carcajadas. El tabernero se acomodó en el mostrador y se acercó a Delbridge. Yo puedo predecir tu futuro, forastero, y vaticino que, si no trasladas tu trasera y gordinflona persona fuera de esta taberna, vas a salir a patadas. Las carcajadas aumentaron y Delbridge advirtió por primera vez que tenía un tono claramente desagradable. Con brazalete o sin él, Delbridge supo que había llegado el momento de tirarse de cabeza al agua y hundirse o salir a flote. En el pasado, esta clase de presiones a vida o muerte siempre le habían aguzado el ingenio al máximo. Cerró los ojos y se puso una mano sobre la frente mientras se aferraba con la otra al mostrador. Su mente quedó abierta, buscando alguna clase de predicción que pudiera hacer y verificar al cabo de unos instantes. Tuvo suerte de estar agarrado a la vara. De otro modo, se había desplomado a causa de la avalancha de imágenes que surgieron en su mente. Con todo, se tambaleó y solo evitó la caída sujetándose con fuerza al mostrador. En su mente, Delbridge vio como uno de los parroquianos, un hombre calvo de mediana edad, con manos artríticas, tragarse un gran bocado de trucha al horno. Un instante después, sus ojos se desorbitaban, se llevaban las manos a la garganta y sacaban la lengua hasta que, al cabo de unos segundos, se desplomaba en el suelo, allí tendido,
pateó y debulló un momento más antes de quedarse totalmente inmóvil. Los que se habían burlado de Delbige no esperaban el traspié y la reacción de este y ahora lo observaban con genuina curiosidad, preguntándose qué se proponía hacer a continuación en el supuesto trapacero. Cuando se incorporó, se enjugó el frío sudor que le pelaba la frente. Se encontró con las atentas miradas de los parroquianos, en parte divertidos y en parte desconcertados. Y si esto era obra del brazalete, pensó Delbige, el calderero, a quien se lo había robado, tendía a subestimar las cosas hasta la exageración. Pero como le gustaba recordarse con orgullo, los años de experiencia le habían enseñado a aprovechar una oportunidad en el momento en que se le presentaba. La vacilación era un lujo que no podía permitirse. Con toda la dignidad que fue capaz de demostrar, Delbige se apartó un par de pasos del mostrador y después alzó un brazo y señaló hacia el grupo de parroquianos. He visto lo que va a suceder. La muerte acecha en esta sala, a uno de vosotros en este mismo momento. Podría deciros quién es, o sujetar mi lengua, y dejar que ese hombre muriese, ya que nadie me cree. Dejó caer el brazo junto a su costado y los miró con tristeza. Os compadezco. Varios hombres palidecieron, lo que llenó de satisfacción a Delbige. El hombre que había padecido en la visión agitó el brazo como si desestimara sus palabras y luego volvió la atención a su cena. Delbige vio con una mezcla de consternación y excitación que, en efecto, estaba comiendo una trucha al horno. Uno de los soldados rompió el silencio. Muy bien, oráculos, al menos dinos quién es. Me gustaría saber cuál de nosotros va a pasar a mejor vida, para invitarlo a una copa antes de que parta. Aun sin esta chistosa petición, Delbige habría actuado. Cuando el hombre de la visión alzó el tenedor lleno de pescado hacia su boca, Delbige se abalanzó y sujetó la muñeca del hombre. El parroquiano se echó hacia atrás, furioso, intentando soltar el brazo, pero ni tenía fuerza suficiente ni su posición era la más ventajosa para hacerlo. Delbige empujó el plato de pescado a un lado y después tiró sobre la mesa el contenido del tenedor. Se volvió hacia el tipo que se sentaba más cerca y, mientras rogaba en su interior porque este fuera el bocado fatal de su visión, pidió: examina ese trozo de pescado y dinos qué encuentras. El hombre miró a sus compañeros buscando alguna clase de apoyo. Luego se encogió de hombros y cogió el tenedor. Lo utilizó para empujar y desmigar el trozo de pescado caído en la mesa. Unos segundos más tarde había encontrado algo. Con los dedos cogió una esquila de hueso afilada y puntiaguda, del tamaño de su uña. Era un fragmento roto de un anzuelo hecho a mano. Con una mirada de sorpresa, el cliente lo alzó en la palma de su mano para que lo vieran todos. El hombre, en cuya cena estaba el trozo del anzuelo de hueso, tragó saliva con esfuerzo y se frotó la garganta antes de hablar. Supongo que no necesitamos a ningún oráculo para que nos diga lo que habría ocurrido si me hubiese tragado eso. Los otros parroquianos guardaron silencio. Delbige se esforzó por aparentar una actitud apropiadamente arrogante. El hombre cuya vida había salvado se volvió hacia el tabernero. Sanus, no sé si tienes intención de ofrecer un cuarto a este hombre, pero a mí me gustaría invitarlo a cenar. ¿Qué te apetece, amigo? Cualquier cosa menos pescado, respondió Delbige sin la menor vacilación. Su comentario provocó un alegre estallido de risas en la sala. Más tarde, después de haber cenado, Delbige se tumbó en el lecho del cuarto que le habían dejado sin cargo alguno, y por fin tuvo tiempo para reflexionar. No era un hombre muy inteligente, ni mucho menos, pero tampoco era estúpido. Que en este asunto estaba involucrada la magia era fácil de deducir, como también lo era la procedencia del brazalete.
Aquella joya era el objeto más importante que había caído en sus manos. No tenía ni idea de las posibilidades o los límites del brazalete, pero sí sabía que tenía un inmenso potencial para hacer fortuna con él. Montar un espectáculo sería cosa sencilla, una vez que supiera cómo controlarlo. Aún así, lograr ese control era un problema. La magia era algo nuevo para Delbeke. Comprendía que un mago de buena reputación cobraría una suma desorbitada por analizar el brazalete, y llevárselo a un mago de mala fama no entraba en sus cálculos. La única alternativa era experimentar con el brazalete él mismo, descubriendo sus utilidades a través de ensayos y equivocaciones. Aquel era un camino plagado de peligros, pero a Delbeke no se le ocurría ninguna otra posibilidad. Entretanto, la noticia de lo ocurrido aquella noche se propagaría por la ciudad como el fuego. Lo que es más, era probable que los dos soldados que se encontraban en la taberna durante el suceso contaran el hecho a sus compañeros de la guarnición del castillo, donde cabía la posibilidad de que incluso el caballero, ¿cómo se llamaba? Coulson, se enterara. Delbeke se sentó en la cama. Aquello sería mucho más importante que cualquier espectáculo místico ambulante, comprendió. Los servicios de un adivino le serían muy valiosos a un dirigente. Podía ser llamado a la corte, con lo que se cumpliría lo que Delbeke había deseado siempre: comodidades, respeto, dignidad y riquezas. Delbeke recordó el anuncio clavado en la puerta de la posada. Mañana era el día de audiencias en la corte. Decidió pedirse recibido por el caballero y ofrecerle sus servicios. Lo malo era que aquello le dejaba muy poco tiempo para dominar el brazalete. Cayó en la cuenta de que aún tenía toda la noche por delante. Aprovecharía aquellas largas horas. Fin de capítulo. Hasta mañana. Besitos.